Buenas noches, amigas y amigos. Como todos los lunes a las 9 de la noche, su programa Historias, Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México. A nombre del licenciado Jorge Gariño Ambriz, que el día de hoy tuvo una reunión de trabajo que posiblemente no nos pueda acompañar, vamos a dar inicio a este tema muy interesante que va a hablar sobre las bibliotecas de la Ciudad de México y concretamente sobre la Biblioteca José Vasconcelos. Le doy la bienvenida a nuestro invitado de siempre, el licenciado Sergio Aguayo. ¿Cómo está? Señores, buenas noches. Y vamos a hablar el día de hoy de las bibliotecas. Lo importante es que para el acervo cultural de los habitantes de la Ciudad de México que representa las bibliotecas. El hecho de que a pesar de los medios de comunicación masiva, a pesar del internet, siempre sigue teniendo ese cariño, ese fervor hacia el libro. Y las bibliotecas, pues es la casa de los libros en donde nosotros podemos acudir para ver los tomos, como en antaño, que teníamos la posibilidad de ir al tarjetero, verlo por temas, por autores y por obras en particular, y darnos cuenta que la Ciudad de México nos brinda una gran cantidad de bibliotecas y bibliotecas de calidad, en donde pueden tanto estudiantes como investigadores como profesores acudir para hacer exhaustivos sus temas, para inmiscuirnos en ese mundo, en ese maravilloso mundo de los libros. Entonces vamos a poner un video de una de las bibliotecas de la Ciudad de México que se encuentra en la Ciudadela, para después tocar en concreto los temas sobre las bibliotecas. No se vayan, en un momento regresamos. Bienvenidos a nuestro recorrido. En esta ocasión vamos a conocer la Biblioteca de México, una ciudad dentro de la ciudad que resguarda la memoria de nuestro país. Remontarnos a la historia del edificio que hoy en día representa la imagen de la Ciudadela es viajar al 20 de abril de 1776, fecha en la que se aprobó la construcción de la Real Fábrica de Tabacos. Sin embargo, por falta de recursos, dicho inmueble fue concluido hasta el mes de julio de 1807. Fue una magna obra de 28,000 metros cuadrados. Durante un par de años fungió como fábrica, pero por los diversos acontecimientos históricos fue cárcel durante la Guerra de Independencia. Uno de sus prisioneros fue José María Morelos y Pavón. Armería, cuartel militar, bodega, talleres de artesanías, hospedó una sección de la Defensa Nacional, de Gobernación, y a partir de 1946 se convirtió en la sede de la Biblioteca de México, con José Vasconcelos como su director. Con el paso de los años, la biblioteca ganó terreno, sobre todo después de 1987, fecha en la que el arquitecto Abraham Zabludovsky hizo un remozamiento, y en 2011, tras una intervención integral, la fortaleza de la Ciudadela reforzó su papel de guardiana de los libros. Y como se dice, para muestra, basta asomarse a las bibliotecas personales de escritores como Ali Chumacero y Carlos Monsiváis, el poeta Jaime García Terrés, el humanista Antonio Castro Leal o el bibliófilo José Luis Martínez. Acervos disponibles al público que no solo abren un canal de consulta, sino que a los más sensibles les revelará detalles de estos destacados personajes de la cultura mexicana. Es importante decir que la Biblioteca México, además de libros y de las bibliotecas personales, cuenta con actividades para toda la familia. Desde visitas guiadas por cada uno de los espacios de la biblioteca, en las que los detalles arquitectónicos saltarán a la vista, las salas de consulta bibliográfica y hemerográfica, la sala exclusiva para personas con discapacidad visual y un amplio programa de conciertos y espectáculos escénicos, también ofrece a los visitantes talleres para todas las edades, como arrullos de luna para bebés de 0 a 4 años, fomento a la lectura para niños y adolescentes, pintura y grabado para los más jóvenes y taller de guión. Son algunos de los cursos habilitados durante todo el año. Las expresiones plásticas también tienen cabida mediante los diferentes murales con los que cuenta esta biblioteca.
Apegados al discurso inaugural de José Vasconcelos, la renovada Biblioteca de México se mantiene como ese albergue seguro y sereno para esos seres de espíritu que son los libros. Nosotros terminamos nuestro recorrido, nos vemos, hasta la próxima. Pues aquí vemos en el documental cosas muy interesantes, licenciado, porque cuando nos acercamos a los jóvenes a través de la literatura, nos damos cuenta de esa necesidad de conocimiento que tiene la juventud. Obviamente existen formas, métodos más modernos que el libro impreso, pero al menos en mi caso siempre el tener un libro y el tener el acceso a él y sentir el aroma del empastado y todo eso es muy bonito. Y más que nada una biblioteca como la que nos estamos refiriendo aquí en el documental, una biblioteca con tanta historia, puesto que es de finales del siglo XVIII. Ahí estuvo, como veíamos, inclusive don José María Morelos y Pavón, estuvo ahí parte de sus últimos días detenido. Se formó también con libros de intelectuales mexicanos, como el caso del propio Vasconcelos, de Carlos Monsiváis y de otros pensadores que han dado este cariz intelectual a nuestro país, esos formadores de la juventud mexicana, que no por el transcurso del tiempo se debe de perder. Pues sí, esta biblioteca, licenciado, se inauguró el 27 de noviembre del 46. ¿Del 46? Era en ese entonces secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, y su primer director fue José Vasconcelos, hasta su muerte. De hecho, en el año 2000, se hace una celebración, se devela la placa alusiva al nombre de Biblioteca México José Vasconcelos, en el año 2000 por Ernesto Zedillo. Pero vaya, lo que usted está mencionando es importantísimo, porque tuvimos oportunidad de estar ahí hace algunos días con motivo de un foro precisamente del diputado de la comisión que encabeza el diputado Jorge Gaviño, a quien le mandamos un saludo. Y qué edificio más impresionante, las salas, los patios. De hecho, en donde hicimos este foro es un patio que se llama Octavio Paz, impresionante, muy bien remodelado, concebido para alrededor de 600, 800 personas, y un edificio pues monumental, hermoso. Ahora damos cuenta, como lo vimos en el video, de que se realizan muchas actividades culturales, que no necesariamente tienen que ver con la consulta de los libros, con lo que a veces mucho extrañamos del fichero, y lo que comentaba usted, lo que teníamos que llenar en ese entonces, aunque como bien lo decía usted, las nuevas generaciones sí están ya más metidas con este asunto de las tabletas sobre todo, ¿no? Pero hay estudios importantes que revelan que el cerebro humano tiene un mejor entendimiento cuando lee papel que cuando lee una pantalla. Tiene que ver incluso con la luz, con cómo llega la luz a nuestros ojos, de ese medio, digamos, de lectura, y sí hay una diferencia que está comprobada de comprensión sobre todo del texto, ¿no? Claro. Pero sí es un edificio histórico que precisamente fue utilizado como fábrica, precisamente en los patios tan grandes que se alcanzaron a ver en el video. Ahí se ponía a secar la hoja de tabaco. Ahí se ponía a secar la hoja de tabaco, es lo que nos explicaron en el recorrido que estuvimos cuando planeamos ese foro, y pues muy interesante porque es un edificio histórico que después, en la época de la Revolución, pues sería escenario de la escena trágica, ¿no? Así es, claro, por supuesto. Ahí estuvo Félix Díaz. Félix Díaz, que lo asesinaron brutalmente, al hermano de Madero también, así es, sacándole un ojo. Todo, bueno, es una plaza que tiene mucha historia, la Ciudadela, y el edificio tiene mucha historia, fue fábrica,
estuvo también con la Defensa Nacional, inclusive lo veíamos en el video, hasta 1946 se convierte en biblioteca, y la dirige uno de los intelectuales que ha tenido trascendencia en el devenir cultural de nuestra nación y de Iberoamérica, porque hay que recordar que don José Vasconcelos, precisamente una de sus obras, que es La raza cósmica, ahí nos habla de la necesidad de que la raza iberoamericana, la fusión de iberos con americanos, llegara a ser la quinta raza, ¿no? Así es. Y va muy de la mano con la forma de pensar de José Vasconcelos, que también decía que la ciencia es importante, pero que más que nada lo más importante para él es la emoción y el espíritu nacionalista que infunde a toda Iberoamérica, y quería una Iberoamérica consolidada, y al último incluso termina diciendo que quería una humanidad sin nacionalidad y un solo idioma, ¿no? Sí, es interesante porque se inaugura en 46, pero tarda un año en operar, porque no tenía un acervo importante todavía de libros, hasta que después pues varias personas como Antonio Caso y don Carlos Basabe otorgan volúmenes particulares, y pues muchos otros, y se conjuntan 40,000 volúmenes de libros, y es como empieza a funcionar con una sala de lectura, y va creciendo a lo largo del tiempo, claro, en su acervo, ¿no? Y bueno, pues hasta lo que es hoy en día, ¿no? Que es un centro importante de cultura, de lectura, de consulta también, porque bueno, no todos los libros se encuentran en internet, no todos los investigadores pueden encontrar sus cosas en internet, tienen que ir y hacer sus investigaciones a las fuentes directas, que son los libros, ¿no? Libros sobre todo pues muy viejos, que precisamente deben de estar también en un plan de digitalización en estos momentos en esa biblioteca, ¿no? Claro, para que no se pierda tan tesoro cultural que tenemos aquí en el país. Pues aquí hay una biblioteca que invitamos a nuestro público que se visite, que se consulte, que se emplee. Es que en muchas ocasiones nosotros hablamos y decimos que nos falta educación, se dan los programas masivos para fomento a la lectura y todo eso, y muchas veces no nos damos cuenta o no hacemos la publicidad que requiere todo este centro de cultura tan importante como es la Biblioteca México José Vasconcelos, ¿no? Sí, que hay que mencionar precisamente que no era, es decir, todo el edificio que fue esa gran fábrica de tabaco, no es hasta los años 80 cuando se ocupa toda como biblioteca, porque era nada más una cuarta parte lo que se ocupaba como biblioteca. Tenía oficinas de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa, y es en los años 80 cuando se vuelve a remodelar por el arquitecto Abraham Saludowski, y se ocupa finalmente todo el predio como espacio cultural. Además, es ¿no? Muy grande predio. Es enorme. Muy grande predio, pues ahí tenemos un lugar apto para la cultura, apto para tener esa sensación de cordialidad con el conocimiento, ¿no? Porque no únicamente, como decías atinadamente, es el aspecto de tener los volúmenes, sino son una serie de programas. Estábamos viendo en el documental que hay un programa para invidentes, yo supongo que es a través de audiolibros. Están talleres para niños, para que vayan acercándose los niños a la cultura, a la lectura, a los libros, a los recintos del conocimiento, como es el caso de la Biblioteca México José Vasconcelos, que viene de una tradición, pues ya vamos a hablar de casi 3 siglos, porque como fábrica de tabaco pues empieza en el siglo XVIII, a finales, y después todo lo que fue el siglo XIX, que no tuvo una ocupación cultural, pero que sí fue testigo y fue incluso partícipe de muchos aspectos de la historia de nuestro país. Y después, a partir de 1946, con la inauguración de la biblioteca y la dirección de don José Vasconcelos, y después en los 80s, cuando se toma todo el premio como un centro cultural, como un centro dedicado al libro y a la cultura, pues esto nos acerca, y no tenemos los mexicanos, los habitantes de la Ciudad de México,
ningún pretexto para no acudir y ver toda clase de libros, porque si hay bibliotecas, como hablamos de Monsiváis, hablábamos de cuál es la persona que comentabas, Antonio Caso, que son los formadores, los forjadores de la educación en México. Bueno, pues yo supongo que tienen libros de filosofía, libros de historia, libros de historia de la literatura, historia de la filosofía, de todo este aspecto humanista del ser humano que nos debe atraer a los mexicanos. Bien, pues también hay otra biblioteca Vasconcelos, ¿verdad, licenciado? Sí. Sí, hay otra biblioteca Vasconcelos en lo que fue la antigua estación de trenes de Buenavista. Buenavista, que es enorme, que fue muy criticada en su momento, sobre todo por los costos, y luego también tuvo problemas por ahí de que decían que era una fuente también porque tuvo muchas filtraciones de agua en época de lluvias. En fin, tuvo sus problemas, como curiosamente como muchas obras que hizo Fox, porque ahora vemos que el nuevo aeropuerto que hizo Fox, la nueva terminal, la Terminal 2, precisamente ayer o antier, se inundó, estaba completamente inundada, y eso le pasó también a la biblioteca Vasconcelos en algunos años de su inauguración, ¿no? Sí, se inauguró en el 1200, en el 2006, siendo presidente de la República Calderón. Vicente Fox Quesada, ya el último de su mandato, y la tendencia es precisamente hacer una verdadera integración entre el clásico libro y la tecnología, ¿no? Lo que le llamaban la enciclopedia, ¿no? que tiene esas características de modernismo y de un nuevo cariz de la forma de las bibliotecas en México. Incluso se hablaba de Latinoamérica, pero también tuvo problemas, como atinadamente comentabas, y es hasta el 2008 cuando supuestamente terminan los problemas, pero hay que hacer una inversión de 32 millones de pesos extras, que fue lo que se criticó mucho, el costo de esa biblioteca. ¿Y ahí qué tenemos en esa biblioteca? Bueno, en primer lugar, hay que decir que independientemente de las fallas en su construcción, arquitectónicas, las filtraciones y todo los recursos que se utilizaron para su mantenimiento o reparaciones, es un recinto muy bonito, es visualmente muy atractivo, conjuga, digamos, las nuevas tecnologías con el acceso manual a los libros. Vaya, para los que no han tenido oportunidad de visitarla, incluso tal vez no para consulta, pero sí como un recorrido, digamos, como parte de nuestra cultura y de conocer las bibliotecas de la Ciudad de México, muy recomendable, altamente recomendable. Sí, tiene una construcción modernista, en contraste con la Biblioteca México, ¿verdad? Así es. Ahí está el contraste, una construcción modernista, entonces tiene a la mano los libros, y también hay libros digitalizados, y también hay eventos. Se ha tratado de tener aquí una fuente bastante aceptable de libros y de diversos temas. Se va desde filosofía, historia de la filosofía, literatura en general, hasta ciencia, tecnología, arte, o sea que trata de cubrir una gran gama del conocimiento humano. Sí, y yo no sé, licenciado Gres, hasta qué punto, no lo investigué, pero además no sé si existan los estudios al respecto sobre cuál es la relación que guarda la investigación que ahora se hace en Internet y también no solamente la investigación profesional, digamos, sino la investigación en términos académicos de lo que un joven de secundaria, prepa, universidad, del servicio al que acudía a la biblioteca, ahora con el servicio que tiene con las nuevas tecnologías, y poder ver qué tanto ha bajado, digamos, la consulta física de los libros con relación a ello. No sé si exista, pero
yo creo que sí hay digamos, una merma importante en la consulta de libros. Por supuesto. Yo recuerdo en alguna época cuando era estudiante en preparatoria que íbamos a la biblioteca y veíamos el fichero, veíamos por nombre de autor o por la obra o por el tema. Después de invertir cierta cantidad de tiempo en estar viendo el fichero, qué libro nos servía, íbamos con el bibliotecario en el aparador, normalmente una persona de edad que conocía ya todos los libros, como que los iba a ver, yo lo veía como un doctor, y nos decía, bueno, te sirve este, y empezaba a sacarlos. Y ya después ya hacíamos la No ficha particularmente amable, ¿no? No particularmente amable, hasta receloso de prestar los libros y como diciéndote, a ver muchacho, no vayas a estropearlos, no los vayas a pintar, no los vayas a subrayar. Y ya después llenábamos la ficha, dejábamos la credencial y nos daban los libros y nos íbamos a un lugar que, bueno, en aquella época era la Biblioteca Nacional, que se encuentra ahí en Isabel la Católica, donde hay una serie de estatuas de Sócrates, Platón, Aristóteles, y nos imbuía en ese mundo intelectual en donde se nos antojaba, al menos a mí se me antojaba ese mundo de los libros, ese olor de los libros, y veíamos ahí los libros con tomos en piel, pero que ya estaban como deshojándose, no sé cómo, y era una invitación al conocimiento. A mí me gustaba mucho la biblioteca. Llegábamos, veíamos lo que teníamos que leer para la tarea, y después yo recuerdo en aquella época llevaba mi cuadernito y apuntar, me estaba horas escribiendo. Claro que cuando llegaba a casa descubro que un gran porcentaje del conocimiento ya lo tenía. ¿Por qué? Porque leía, Sí, lo transcribía. ponía lo más importante, transcribía, entonces era un ejercicio muy bonito. Y después en aquella misma Biblioteca Nacional había el servicio de fotocopiado, que para mí ya se me hacía una maravilla de pasarle, me copia la página 25 a las 50, por ejemplo, y ya me daban las copias y me las cobraban, entonces se me hacía algo maravilloso que yo pudiera tener parte de ese libro por ese método. Hablo de los años 70. De los años 70. A mí estudié la secundaria, posiblemente usted no estaba en proyecto todavía, señor licenciado, No. pero yo ya estaba en preparatoria y era fantástico. Me acuerdo que estaba el México a través de los siglos de Vicente Reba Palacio, que es donde me pedían mucho de las tareas de historia, entonces estaba ahí. Una colección que mucha gente tiene en casa, ¿eh? Sí, como que es algo que no se puede prescindir, yo la tengo obviamente. Y el archivo fotográfico de los Casasola, la historia de México a través de la fotografía de Gustavo Casasola, también muy bonito. Y era, para mí, en lo personal era muy divertida la biblioteca, era muy divertido tomar los apuntes o con las copias, era algo muy bonito que desde mi punto de vista me formó y me hizo una bibliomanía. Me gustó el mundo de los libros, me gustó el mundo de las bibliotecas, el olor a madera y a libro viejo, no sé, algo indescriptible que ahorita no puedo decir, pero que sí me invitaba al conocimiento, me invitaba a seguir adelante en mis estudios, me invitaba a la investigación. El día de hoy, como comentaba atinadamente el señor licenciado, pues es diferente. Hoy vamos a hablar de tu época. Hoy, ¿cómo lo hacen los jóvenes? Bueno, ahora hay muchas ofertas en el internet para acceder incluso gratuitamente a libros, a comprarlos también a buen precio. Yo he tenido la oportunidad de, sobre todo con mis hijos, con mi mujer, que les gusta mucho leer, de observar algunos. Confieso que no me termina de gustar, porque a lo mejor nuestra generación, todavía a mí en la prepa, en los años finales de los 80s, principios de los 90s, pues sí había esa cultura de ir a la biblioteca todavía, y yo creo que quizá es en la prepa donde uno adquiere la costumbre, la buena costumbre de empezar a leer, ¿no? De tener lecturas ya, digamos, más profundas, con gustos variados, independientemente de las que estudiamos en la prepa. Y
creo que ha variado, digo yo, por lo menos lo veo algo ahora con mis hijos, incluso los intereses, la variedad. No sé en qué medida la tecnología pueda contribuir a la lectura. A lo mejor contribuye más y me estoy equivocando, no lo sé, pero siempre la textura de un libro y el placer de sentarse a leer, hojeando un libro, es muy distinto a hacerlo de manera electrónica. Ahorita me llegó a la mente, por el comentario que hiciste, licenciado, un libro que me fascinó. Yo fui en secundaria, tenía mi clase de literatura y bueno, el libro que llevábamos es El galano arte de leer, de Michaus y Domínguez. Ahorita me acordé, ahorita que comentas de sentarse con el libro y todo eso, es un galano arte, y el saber qué leer. Y eso, bueno, yo también me tengo, a pesar de mis 58 años, me tengo que adaptar al modernismo, y entonces en muchas ocasiones tomo un libro y veo alguna palabra o veo un tema, y obviamente pues no tengo todos los libros en la biblioteca, entonces me meto a internet y por el nombre o mucho de religiones me meto y me sale una cantidad de situaciones fantásticas en donde me voy adentrando y voy sacando más títulos, más libros, más conceptos, y eso me facilita mucho a que si tuviera un solo libro o fuera a la biblioteca con un solo título, tendría que estar yendo cada ratito a cambiarlo o a consultar otros libros. Con el internet se me hace muy fácil. Por ejemplo, ahorita, no sé, estaba leyendo algo de las festividades. A mí me gusta mucho el estudio de las religiones, entonces estuve viendo algo de las festividades del judaísmo, lo que es el Rosh Hashanah, y después, no sé si lo pronuncio bien, y después el Yom Kippur y todo eso. Entonces le ponía y me sacaba más y más, y el calendario hebreo y el calendario gregoriano. Entonces le dan a uno la oportunidad, un mundo de posibilidades para investigar, para estudiar, pero llegar a casa tranquilo después de una jornada de trabajo, sentarse en la recámara, en una mecedora que ya tengo como viejito, ya tengo una mecedora para leer, mi café, eso es fantástico, dejo la computadora a un lado. No sé si a lo mejor, a lo mejor nos está escuchando alguien que ya lo hace de esa manera y que lo hace de manera cotidiana en su medio electrónico, pero sí existe una diferencia cuando uno, creo que el placer no es el mismo. No. Quizá a lo mejor a eso me retimiría, el placer en esa palabra de leerlo en la computadora o en una tableta. Por lo menos yo no, mi nivel de satisfacción, digamos, de lectura no lo alcanzo, digamos. Además, el hecho de, bueno, en mi caso, a mí me lo critican mucho, pero yo tomo el libro, lo leo, hago mis anotaciones. Si no me interesa la opinión de que dicen que no raye, lo leo. Yo hago mis anotaciones, le pongo los, no sé cómo le llaman, unas etiquetas que se pegan. Post-it. Los post-it, y ahí le voy anotando en el post-it, y así ya sea quiero ver algo, y ya agarro el post-it, lo veo, y las referencias, y me voy a otro libro también con sus post-it. O sea, así es como me gusta a mí estudiar. Y así lo hago como una forma placentera. Cuando lo hago una forma de investigación y no puedo hacerlo en internet, tomo el internet, saco un resumen o libro o la explicación, lo que sea, copio y pego, y después lo pongo en papel, y después lo voy ordenando porque están todas las letras así, la pongo justificar y voy subrayando y todo, y entonces termino leyendo el libro impreso. Y en la computadora le voy subrayando, le voy poniendo el color amarillo, le voy haciendo mis anotaciones, porque en la computadora se puede poner la anotación, y ya después lo imprimo, y ya impreso lo vuelvo a leer, porque me hace falta el libro impreso. Sí, por ejemplo, ahorita estoy leyendo una biografía de Alfonso Reyes, muy interesante, que escribe su sobrina, que es escritora también, y hay un epistolar entre Alfonso Reyes y Pedro Enríquez Ureña, que son los fundadores del Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud, José Vasconcelos. Es muy interesante porque en el libro, en su biografía, hace referencia, sobre todo cuando inicia Alfonso Reyes sus primeros años en España, que matan a su papá y pues él tiene que salir a un autoexilio a España, y
narra la manera en que llega allá, en que lo ayudan, en que vive en un cuarto que se gotea por todos lados, y en su correspondencia con Pedro Enrique Sureña, y entonces cuando se hacen referencia a ella, me remito al otro libro y ahí viene esa correspondencia, ¿no? Entonces eso también se podría hacer en la computadora, porque si uno lo busca, sí, claro. Es muy sencillo, pero no, vuelvo a lo mismo, no alcanza uno, digamos, la satisfacción de la lectura en papel, ¿no? No, y después de leerlo, de releerlo, de anotarlo, tener la fascinación de colocarlo en un lugar especial. Así es. Yo tengo en la parte de abajo de la casa una pequeñísima biblioteca de 3 volúmenes, no tampoco, es así, muy pequeña, donde tengo libros así, en común que he leído. Pero en la parte de arriba en la casa tengo mi closet y tengo unas repisas donde están mis preferidos. Entonces un libro que me gusta va al lugar de mis preferidos y voy bajando los libros que van dejando de ser de mis preferidos o que no los utilizo, porque en casa llego a la noche, prendo mi lámpara y tengo ese apetito de leer. A veces no sé qué, si no estoy leyendo algo como ahorita comentabas de la biografía de Alfonso Caso. Alfonso Reyes, perdón. Entonces llego a la casa con el apetito de leer algo, entonces empiezo a buscar entre mis preferidos y saco un libro y ya está todo subrayado, o sea, ya lo leí y lo vuelvo a releer y cada que lo releo encuentro cosas nuevas. Sí. Y parece que no lo hubiera leído. Y a pesar de ver mis anotaciones y mis referencias, vuelvo a leerlo y me vuelve a gustar y lo vuelvo a poner y eso abre la posibilidad de buscar otros libros. Sí, bueno, pues esa cultura era la que existía, digamos, en el caso ahora de las bibliotecas, que yo creo que sigue existiendo, okay, ¿no? Pero ya no, digamos, al nivel que pudo existir antes, ¿no? Claro. Aparte de acudir a la biblioteca, tantas historias de amor que iniciaron en una biblioteca y que concluyó en el matrimonio, tantos entrevistas y tanto conocimiento de intelectuales que se llevaron a cabo en una biblioteca y que después fueron protagonistas de la historia de este país y de otros, pues creo que eso nunca se va a quitar. Yo creo que la biblioteca debe seguir vigente. Bien, ¿qué tenemos, licenciado, en la casa del licenciado Jorge? Bueno, recuerden, amigas y amigos, que en esta casa de gestión se encuentra nuestro compañero Raúl Camacho, su compañera Gloria Orozco, con una serie de servicios que tienen que ver mucho con gestiones ciudadanas, con actividades físicas, taekwondo, con actividades médicas. Aquí pueden venir a hacerse lentes, aquí pueden venir al dentista, pueden venir actividades para niños, actividades para adultos, pueden venir a aprender a bailar. En fin, es una casa de gestión. Pueden venir aquí también a comprar sus lechugas orgánicas que estábamos comentando hace un rato, hongo zeta, porque hay pues una azotea verde aquí que las produce. En fin, es una casa de gestión que da muchos servicios a la comunidad. Y que es de la comunidad. Exactamente. Está para servir a la comunidad. Y yo los invito. Bueno, vamos a concluir. ¿Cuáles son tus conclusiones, licenciado? Bueno, sin lugar a dudas, siempre hay que incentivar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a la lectura, no importa por qué medio sea. Me parece que independientemente del placer o la satisfacción de leer un libro, en el fondo de todos los asuntos está la investigación, el conocimiento, y se puede adquirir ya más fácilmente para muchos a través de los medios electrónicos, pero también recordar que tenemos las bibliotecas para investigaciones más profundas, para conocimientos más generales, que están ahí, que ahora tienen diversas actividades, que se están digitalizando muchos de sus acervos para la investigación en todas los niveles de estudio, secundaria, preparatoria, universitarios y posgrados, entonces, e investigadores incluso, ¿no? Entonces recordar que tenemos ahí pues esos instrumentos de conocimiento que están al alcance de todos y en la mayoría de los casos gratuitos, ¿no? Las bibliotecas públicas, entonces hay que aprovecharlos y hay que seguir teniendo la cultura del conocimiento. Así es, y yo también los invito a que acudan a la biblioteca. Van a encontrar un
un mundo de posibilidades, un mundo de personas, un mundo de conocimientos y, como diría, hablando de libros, un autor mexicano, licenciado, especialista en materia fiscal, Antonio Velasco Piña, el retorno a lo sagrado, el retorno al origen, el retorno al libro en la biblioteca. Y les agradezco el favor, su atención en nombre del licenciado Jorge Gaviño Ambriz. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche en su programa Respuestas. Hasta luego.